Buenas, nuevamente en sus hogares cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro, 22 Aster, 46 Telenor. También pueden sintonizar este programa y toda la programación de Carivisión en siemprecomunicaciones.online. Además, cerrando la noche, se pone en contacto con usted y usted con Cerrando la Noche a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también nuestro canal de YouTube. El señor Giovanni Almonte y de los Santos. Muy buenas noches para mi compañero Junior Espinosa y para toda la teleaudiencia. Aquí estamos, Junior, como todas las noches. Un día difícil, Junior. Sí, yo sé que tú tienes unos temas ahí en carpeta, pero me llegó la denuncia nuevamente de un ciudadano que acudió afectado de un dolor a un centro, a una prestadora de servicios de salud muy reconocida que está en la Abraham Lincoln y que sencillamente se negaron a recibirlo porque en esa prestadora de servicio de salud no trabajan con el seguro que le asignó el sistema. Porque hay que recordar que tu primera afiliación a una ARS ¿Es aleatoria? no es electiva, es como dice Giovanni, aleatoria. El sistema te afilia a una cualquiera de las ARS que están debidamente registradas y que operan conforme a la Ley General de Seguridad Social en la República Dominicana, o la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Instituciones que evidentemente son aprobadas por el órgano rector y que se supone que no debe haber ningún problema. Pero no ha valido las quejas, los rechazos que reciben ciudadanos por parte de la prestadora de servicios de salud por el tema del tipo de seguro que tienen. Me parece que esto hay que acabarlo, definitivamente. Ha de suponerse que todas las ARS que operan en la República Dominicana han sido debidamente avaladas, registradas, ya sea por el Consejo Nacional de la Seguridad Social o por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Por lo tanto, no puede haber una sola razón válida para que ninguna prestadora de servicios de salud pública o privada rechace prestar su servicio a un ciudadano que está cotizando y que el sistema le ha impuesto una ARS. Creo que el doctor Ferris Iglesias tiene que apretar un poco y resolver ese problema. Eso es una falta de respeto, eso es una insubordinación a la autoridad, lo que están cometiendo las clínicas y también las ARS, porque también ocurre que hay médicos, señores, todo médico Debe pertenecer a todas las ARS. Un decreto que lo autoriza mediante el exequatur a ejercer la medicina tiene que ser afiliado por las ARS. De forma automática. De forma automática. De forma automática. Sí. Pero no es posible que te digan, bueno, el médico de manera... Yo no trabajo con SENASA, yo no trabajo con PALI, yo no trabajo con Humano, yo no trabajo con la ARS del Colegio Médico. O APS Salud. Yo no trabajo con APS Salud. Yo no trabajo con Universal. Sí, yo no trabajo con la ARS de los profesores.
Pero ¿cómo que usted no trabaja con esa derecha? Son parte del sistema. Son instituciones Sí. debidamente autorizadas y acreditadas en el sistema dominicano de seguridad social. Por lo tanto, no hay razón para que no sea reconocido esos carnets. Y sobre esa base entonces se le está negando el acceso a los servicios de salud, ya sea de emergencia y o especializado, que requieren los ciudadanos. Y ahí, si eso se mantiene, es porque la autoridad no juega su papel, Giovanni, pero además siguen pidiéndole a los ciudadanos el depósito anticipado, Incluso con seguro médico. de recursos para poder recibirlo e internarlos en las prestadoras de servicios de salud. Y eso tampoco puede ser. El Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, tienen también que jugar su papel y sancionar como es debido, y si no hay sanciones, promover la modificación de la ley o establecer por reglamento, en todo caso, sanciones administrativas para cuando ese tipo de atropello y de negación de derechos ocurra, que el ciudadano sepa que hay una autoridad competente, vigilante, que va a actuar de manera inmediata. No es un caso, ni dos, de ciudadanos que han muerto porque han tenido que trasladarse de una clínica cualquiera o de un hospital cualquiera a otro lugar. Y en ese trayecto, que a veces lo montan en el propio vehículo del familiar sin ninguna asistencia médica, se agrava su estado de salud y cuando llega al otro centro que lo va a recibir, ya no hay nada que hacer. Y ese tipo de muerte, ¿quién es responsable? Junior, Es el Estado Dominicano, mira, porque no juega su rol. la base fundamental de tu comentario, yo creo que tiene que ir a la cantidad de leyes que tenemos en el país. Tú aquí has señalado en varias ocasiones que tenemos muchas leyes. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplirlas. El amigo Homero González, candidato a diputado, que creo que pudo haber sido un excelente legislador, porque dijo siempre en su campaña que no iba a legislar para una nueva ley en el país, sino para hacer cumplir la vigente. Con lo que tú acabas de decir, Junior, ese desconocimiento a las leyes vigentes que tenemos en el país y sobre todo a la seguridad social, la 8701, es grande, es algo penoso y sobre todo preocupante para la población dominicana, porque está hablando de la salud, algo fundamental que no podemos negárselo a nadie, ni siquiera a un inmigrante, ni siquiera a un extranjero. Cualquier persona que tenga un problema y acude a un centro de salud tiene que darse los primeros auxilios. Y más aún, si esta persona cuenta con un carnet de seguro acreditado por una prestadora de servicio o por una administradora de riesgo de salud. Entonces, con mucho más razón. Yo creo que por eso esa es una de las grandes debilidades que tenemos como país, como nación, porque desconocemos las leyes existentes, desconocemos los reglamentos. ¿Cómo va a ser, Junior, que la propia DIDA salga a denunciar y decir que aquí las clínicas están exigiendo y pidiendo un avance para poder internar un paciente? Pero no puede ser, porque la DIDA está para proteger al usuario, al paciente. No está para quejarse, ni para denunciar. Pero ahí tú tienes que ver qué mecanismo tiene, y aquí esto no es una defensa de la DIDA, sencillamente saber qué mecanismo tiene la DIDA para actuar en contra de ese centro, en contra de esa prestadora de servicios de salud. ¿Cuáles son los mecanismos? O si es competencia de la DIDA ese tema. Jamás allá, para hablar que aunque la DIDA es, ¿verdad?, una defensora de los afiliados del usuario. Así es, la Dirección de Defensa, Educación de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, algo así. Exacto. Pero más allá de la denuncia, resulta además que la DIDA es la cenicienta del sistema. No tiene recursos para que tampoco pueda hacer la labor de educación que necesita hacer para educar a los afiliados, para que estén mucho más conscientes de los derechos y deberes que le corresponden y de las obligaciones. Pero acuérdate que cuando se habla de educación,
Aquí hay gente que no le gusta el tema educación, porque mientras más ignorantes seamos nosotros, más fácil es vulnerar nuestros derechos. Y eso no es un decir nuevo, eso es muy viejo, pero también es una realidad. Bueno, tú le pides al director del sistema de la CISARRIR, el doctor Félix Iglesias, que intervenga. Yo creo que es el órgano competente, es quien debe llamar a capítulo a las clínicas privadas del país y exigirle por qué le están pidiendo a los pacientes un depósito cuando estos pacientes ya tienen una tarjeta de seguro que lo acredita como parte del sistema de salud y por ende deben de ser atendidos porque hay una ley y esa ley tiene que acatarse. Mientras aquí no acatemos las leyes vigentes que tenemos, vamos a seguir en ese incumplimiento. Y ese incumplimiento es que nos va a llevar al caos como país, como nación. Debemos adherirnos a los convenios, debemos los reglamentos de las instituciones, llevarlo a cabo en la práctica y sin excepción. Entonces, el sistema de seguridad social, el Ministerio de Trabajo, Salud Pública, como tú bien señalas, el Sistema Nacional de Salud, tiene que jugar su rol para defender al afiliado, para defender al pueblo, al usuario. Ojalá, y esto lo digo a plena conciencia, la indignación individual que hay en cada uno de los usuarios del sistema dominicano de seguridad social, ya sea porque se sienten burlados en los derechos de la salud, ya sea porque se sienten burlados en los derechos a una pensión digna, ya sea porque se sienten burlados en la asistencia que le corresponde producto de los accidentes laborales. Por cualquiera de las causas que sea la indignación, que esa indignación individual se pueda convertir en una indignación colectiva, movilizadora de la sociedad dominicana para acompañar a la denominada coalición por una seguridad social digna, un espacio de coordinación en el que coinciden varias organizaciones sociales y sindicales de la República Dominicana, que ha estado jugando un papel importante de reclamo, de concientización, para que operen cambio en el sistema dominicano de seguridad social. De hecho, esta institución ha anunciado que va a plantear al país un plan de lucha que incluye presentar su propio proyecto de modificación a la ley general, o al sistema dominicano de seguridad social. Esto me parece importantísimo porque dan pasos concretos de no solo denunciar el mal, sino también de plantear lo que entienden deben ser las soluciones a partir de la inclusión en las modificaciones de la propuesta que le están presentando a este país. Tenemos que reiterar que solo cuando esa indignación individual se convierte en fuerza movilizadora colectiva es capaz de provocar cambios sustanciales en leyes, en prácticas y en conducta de la autoridad pública. Por lo tanto, debemos apostar a eso, a movilizar esta sociedad, así como se movilizó la sociedad por el pacto por la educación y el 4% por la educación, así como se movilizó esta sociedad en contra de la cementera, así como se movilizó a favor de el 4% para la educación. Como se movilizó para la Plaza de la Bandera, por problemas de inflación que había en el país y por un asunto de modificación a la Constitución. No, y se movilizó además en reclamo del cese de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. Y creo que hemos sido
tímido como sociedad para asumir también que a salud hay que darle el 5%. En esto hemos dejado solo a los médicos, no sabiendo que también somos nosotros los perjudicados. No. Igualmente, no se puede dejar solo a esta coalición. Cada uno de nosotros debiera sumarse a estas exigencias, a estas protestas con propuestas que se están planteando para que haya un cambio sustancial en esta ley, para que el derecho a la salud no sea una mercancía, para que las pensiones no sean una vergüenza, sino que sean efectivamente dignas. Y yo creo que eso solo se logra con un proceso activo de movilización social para sensibilizar a autoridades y también a los que manejan el negocio. Estoy de acuerdo contigo, voluntariamente Junior. No ceden, hay que presionarlo. Estoy de acuerdo contigo, Junior, porque solo con presión y movilización social se podrá aquí modificar la ley de seguridad social, pero modificarla en favor de la población, en favor de los que menos tienen, porque a 22 años de puesta en práctica y en aplicación esta ley, porque acuérdate que se aprobó en el 87, 88. No. Pero se empieza a ejecutar. 87-2001. Sí, pero se empieza a ejecutar en el 2001. Es que se empieza a ejecutar de una forma escalonada. Primero se empezó con las pensiones y luego pues los otros escalafones de salud y riesgos laborales y luego la parte que tiene que ver con la administradora de riesgo de salud. Pero estamos hablando de uno de 22 años. Por lo menos 21 años o 20 años de implementación. Los legisladores no se han dado cuenta ni el sistema de salud cuáles son las debilidades que tiene el sistema de salud, cuáles son las debilidades que tiene nuestro sistema en esta parte, lo que tiene que ver con clínicas prestadoras, administradoras de riesgo de salud. Todavía no sabemos cuál es la debilidad. Entonces tiene que venir la sociedad civil, la población, y hacerle ver cuáles son esas debilidades en una posible modificación de la ley. Es que no sabemos, es que ese no problema le interesa. A ellos no le afecta. Es que no le interesa. A ellos no le afecta, ni en pensiones, ni en salud, porque ellos hicieron la ley, pero tuvieron la sapiencia y la visión de saber que se iba a dar tantos problemas que se quedaron fuera. Lo propio ocurrió con el Banco Central. Creo que el Poder Judicial tienen sus planes particulares, aunque ellos se integren de manera formal, pero sus subvenciones no dependen de ahí. ¿Me entiendes? Entonces no es falta de conocimiento, es un problema de interés. Sí, por eso es que insisto, Junior, que los funcionarios públicos, recuérdate, Junior, que vivimos en colectividad, somos una sociedad, perfecto. Tú eres legislador, tú eres senador. Eso nada más para que tú votes cada 4 años. Tú eres senador o tú eres diputado, pero es a ti solo que te cubre, no te cubre a tus hijos ni te cubre a tus hermanos. No, claro que cubre a sus hijos. Claro que y a tu mamá y a tu papá, los hermanos tuyos. A su núcleo familiar. No, está claro, el núcleo familiar al cual él y a su mamá también, depende, tú la agregas como pasa ahora. Tu mamá no está cubierta por ti. No, tú tienes que pagar 1,000 pesos adicional si quieres que tu cobertura la cubra pueda ella cubrir como una dependiente adicional. Pero el tema es, reitero, que los funcionarios públicos tienen que parecerse a su gente. Yo vi un meme por ahí a propósito. Hay un señor que tiene un programa que enseña a sobrevivir, ¿verdad? En condiciones extremas. A mí me mandan una cuestión, digo, oye, se murió este señor, pero lo leí. No, porque vino a hacer un experimento de cómo sobrevivir con el salario mínimo de la República Dominicana y se murió. Yo vi eso. Oye. No tenía suficiente capacidad para sobrevivir con tan poco dinero. No logró. Yo reitero, no es que, claro, usted tiene que tener una jerarquía, ¿verdad?, en las cosas. Un presidente no puede ganar sencillamente el salario mínimo, porque no pudiera dedicarse a su labor, al margen de que el que tenemos ahora no recibe el salario, pues es una decisión particular. Ni un ministro tampoco. Ni un ministro, porque no necesitan el salario. Sí. ¿Tú entiendes? Ahora, pero si además ese presidente
ese legislador, ese alcalde, ese regidor, gana, o los directores de las empresas descentralizadas ganan salario de lujo, que no le afecta mucho el tema del salario mínimo, pierden el interés para que la cosa cambie porque se acomodan. Yo creo que Pepe Abreu nos confesó un día la traba que es para el desarrollo de la solidaridad el tema de los pactos colectivos de trabajo, porque entonces eso desmoviliza al trabajador, porque ya tiene una comunidad que deben existir, lo que tiene que haber mayor conciencia y seguir trabajando, porque ya usted tiene un salario que cada año, cada 10 años va aumentando, entonces su motivación para movilizarse ya no tiene decae. no tiene que ser parte de ningún miembro. Cuando convocan cualquier movilización, de ninguna agrupación, esos trabajadores no tienen interés en irse a movilizar. Porque sus conquistas laborales le van a llegar anualmente. Eso pasa con los funcionarios. Después que llegan, se acomodan, disfrutan los 3, los 4 o los 16, si tienen suerte los 16 años, acumulan lo que tienen que acumular, y la plebe que siga gritando y nos acercamos a ella cada 4 años a ver qué pasa. Y como la tenemos totalmente desorientada a través de que consumen algunas cosas buenas y mucha basura por las redes sociales, no invertimos en educación, los medios de comunicación, porque la educación, ya nos decía el presidente de la ADP, la calidad de educación es un discurso, por eso el 4% no ha modificado sensiblemente y se convirtió también en una fuente de enriquecimiento para varios de los funcionarios del ministerio. Yo no sé si por coincidencia o no, pero de la virtud del 4% es que nos dejó 3 presidenciables: Melanio Paredes, el arquitecto Andrés Navarro, y el señor, ¿cuál fue el otro? Carlos Amarante Barret. Y 3 precandidatos. Eso es parte de la virtud del 4%, aunque en honor a la verdad, en el caso de Melanio, no fue producto del 4%, porque se implementó con Danilo Medina. Pero educación pero ya él tenía en un periodo relativamente corto nos dejó 3 precandidatos a la presidencia. Tiempo de ir a una pausa. En breve continuamos con Cerrando la Noche.